Bueno, los siguientes que se vayan preparando, que salgan a la plataforma de lanzamiento son Izán García Leñero y Clara Martito Regrosa. ¿Sí o no? ¿No? Esperaros que se me está cerrando esto. La batería se está agotando. Perdón, esperad. Borrar. Perdón. Mauro Sempere Morán y Daniel Asensi Martínez. Mauro, del Instituto Pare Victoria, y Daniel, del IES Isona. Y el tutor de la EFSA sigue siendo el profesor don Antonio Abad y siguen con el proyecto titulado La ingeniería química como respuesta a los problemas del agua, diseño de procesos. Bueno, pues Dani y yo hemos trabajado en el programa de la ingeniería química como respuesta a los problemas del agua, más concretamente en el tratamiento de aguas residuales urbanas. Bueno, en primer lugar, los objetivos que hemos tenido a lo largo de esta práctica, de esta semana, han sido, en primer lugar, estudiar la dosis de reactivos, añadir al tratamiento primario mediante un ensayo Yard Test, y, en segundo lugar, estudiar el funcionamiento de un reactor biológico aerobio. Vale, las depuradoras de aguas residuales tienen como función conseguir que el agua tenga características óptimas para el uso cotidiano en nuestra vida y eso, mediante procesos físicos, químicos, biológicos, biotecnológicos. Para ello hay 4 partes: el pretratamiento, donde se quitan los primeros trozos grandes que son fáciles de quitar y eso, mediante una filtración. El tratamiento primario, donde se utiliza la técnica de coagulación-floculación, donde podemos quitar algunos coloides y muchas bacterias. El tratamiento secundario o biológico, donde forma parte un reactor biológico, y utilizando la decantación ya se quitan muchos flóculos y eso. Y por último ya un tratamiento de fangos para ya hacer el agua óptima. Vale, el Yard Test, como he mencionado antes, es un proceso que lo que intenta es reflejar a escala de laboratorio los procesos del tratamiento primario llevados a cabo en una depuradora y de cualquier tipo de agua, ya sea residual o no. Y bueno, y en segundo lugar tenemos el reactor biológico y los estudios bioindicativos, que un reactor biológico es un tanque a nivel de laboratorio utilizado para estudiar la degradación de la materia orgánica a base de bacterias en condiciones de agua controladas. Bueno, también hemos estudiado microorganismos aerobios. En primer lugar tenemos las bacterias heterótrofas, que lo que hacen es degradar esa materia orgánica obteniendo dióxido de carbono, amoníaco y agua. Las bacterias autótrofas lo que hacen es degradar ese amoníaco resultante de la degradación de las bacterias heterótrofas para así obtener un óxido de nitrógeno, aunque este nitrógeno sigue siendo igual de tóxico para el agua. Por eso se utilizan bacterias desnitrificantes que lo que consiguen es deshacer totalmente este nitrógeno, este óxido de nitrógeno, obteniendo nitrógeno, que al ser un gas ya se escapa de lo que es el agua y se limpia completamente. Hemos utilizado para el tratamiento primario físico-químico, hemos utilizado los conos IMOV, que son conos decantadores para saber los sólidos sedimentables que tiene el agua problema. Un medidor de pH o pHímetro para calcular el ion hidrógeno que tiene el agua, y un conductímetro para saber la conductividad que tiene el agua o la cantidad de sales que puede tener. Un filtro de vacío para averiguar los sólidos en suspensión que tiene. Ahí tenemos las básculas y las muestras de los sólidos en suspensión que hemos sacado. La báscula la hemos utilizado para pesar, calculando la diferencia que había del papel de filtro antes de tener los sólidos y después cuando ya los tenía.
posteriormente de haberlos metido en una estufa a secar. Y arriba está el turbidímetro para saber la turbidez que tiene el agua, debido a que tiene bacterias y eso en suspensión el agua. Es un vídeo. Vale, te lo pongo. Sí. Espera, a ver. Ahí está. Espera. Ahí se va. ¿Qué? Vale. ¿Cómo te lo pongo? Uy, ¿cómo se pone? Fallos técnicos. Fallos del directo. Lucas. No me hace ni caso. A ver, espera, escoge una. Ahora, ya está. Es que no lo detectaba. Voy. Vamos. Ya Bueno, esta está. es la máquina del Yartest, que se compone de unas turbinas que hacen girar las aguas problema. En este caso pusimos 6 recipientes, cada uno con una cantidad distinta de floculante. Pero en primer lugar echamos una cantidad de 15 mililitros por litro de coagulante, que lo que hacía era eliminar las cargas de todos los sólidos en suspensión que habían en las aguas problema, para que así fueran uniéndose poco a poco. Y después a cada uno de las aguas problema echamos una cantidad determinada de floculante. Para que el floculante es una sustancia viscosa que lo que hacía era unir las sustancias en suspensión, los sólidos en suspensión, y así que fueran mucho más pesados y por el efecto de la gravedad decantaran en el fondo de los vasos. Estos son los datos que recogimos a partir del Yartest. A la parte de arriba hemos puesto las cantidades de coagulante, que era sulfato férrico, y de floculante, que era el polielectrolito, sí. Calculamos la temperatura con un termómetro, salía 25,5 en todas. El pH no varió mucho. La turbidez sí que fue bajando a medida que le echamos más floculante. Después también bajaron obviamente los sólidos en suspensión. Y sólidos sedimentables se mantuvo más o menos. Nada más echándole coagulante. Y la conductividad también se mantuvo en todas las muestras. Por tanto, podemos ver que la muestra 3 es la que menos contamina, es más óptima para utilizar en una depuradora, ya que utilizamos menos compuestos, por tanto contaminamos menos y sacamos mejores resultados. Aquí tenemos las tablas de los que más han variado. La turbidez ha bajado, los sólidos en suspensión también, y los sólidos sedimentables, que se mantienen al final, pero sí, han subido. En la segunda parte de la práctica utilizamos equipo de tratamiento secundario. En primer lugar, montamos un reactor biológico y a partir de ese reactor biológico obtuvimos las muestras, como podemos ver en la imagen, las muestras de los sólidos en suspensión de estos fangos del reactor biológico. A la derecha tenemos el termorreactor y el espectrofotómetro, que lo que hacen es medir la DQO, que es la demanda química de oxígeno. Utilizamos también un químico que era un compuesto de ácido sulfúrico y era un químico que era apropiado para hacer este tipo de medición. También utilizamos un microscopio con cámara conectado a un ordenador para poder observar las bacterias que se habían cultivado en este reactor biológico, y aparte un portamuestras cuadriculado que lo que hacía era contar el número de bacterias exactas que había en cada cuadrado, haciendo un recuento de cuántas especies de bacterias, cuántas bacterias había en la muestra que habíamos tomado.
las muestras que cogimos del reactor encontramos diferentes protozoos. En las dos primeras fotos vemos un sesil bacterívoro, vimos muchas colonias y eso. En la foto de la derecha vemos una ameba testácea. Esos son dos vídeos. Encontramos una rotífera, bueno, varias, y hicimos dos vídeos. ¿Te doy? Espera, a ver. Espera, es que no me lo coge. ¿La foto? Vale. Bueno, y vimos eso, que se movía y eso. Y... Bueno, y en la foto de la derecha, un ciliado reptante. Esta es foto, vale. ¿Pasáis vosotros? Bueno, y a partir de los datos obtenidos viendo la muestra y con una tabla obtuvimos una serie de parámetros para definir si el fango del reactor biológico tenía una calidad óptima. Medimos algunos parámetros como la turbidez, como ha explicado antes Dani, también los flóculos en suspensión, que decir que los flóculos son colonias de bacterias. También tenemos la sedimentabilidad, que es si estos flóculos sedimentaban bien o mal. El olor que producía el fango. Y bueno, pues obtuvimos que la turbidez era baja, los flóculos en suspensión también eran bajos, que la sedimentabilidad era alta, que estos flóculos se sedimentaban bastante y que el olor era el correcto, el que normalmente tiene que producir este tipo de fangos. Luego, las características microscópicas se refieren a varios parámetros sobre los flóculos y los microorganismos que hay en la muestra. Algunos son como la forma, que en este caso era regular, el tamaño de los flóculos, que era pequeño, era creo que de 15 micrómetros, perdón. La estructura era compacta, los flóculos estaban muy compactos, la textura era fuerte, la cobertura entre el 10 y el 50%, los filamentos en los flóculos de 15 a 20, que lo que hacían era unir estos flóculos todavía más. Los filamentos en disolución eran bajos, no había muchos filamentos alejados de estos flóculos o solitarios, por así decirlo. Y por último, la diversidad de protozoos, que son los microorganismos superiores a estas bacterias, encontramos menos de 4 especies. Y finalmente, como vemos en la tabla de la derecha, el índice de fangos, con todos los parámetros de baja, alta, correcto, obtuvimos que nuestro fango tenía una puntuación de un 74, obteniendo que nuestro fango era bueno. Bueno, y finalmente, pues aquí estamos Dani y yo en pleno trabajo, y cabía decir que agradecer a Fernanda por haber estado con nosotros durante esta semana y a nuestros compañeros pues, por haber participado, y nos lo hemos pasado súper bien. Así que muchas gracias a todos.